Imagina un mundo donde la fuerza no es solo un rasgo físico, sino la esencia misma de la existencia. Visualiza a un filósofo tan audaz y provocador que sus ideas desafían todo lo que te han enseñado a creer sobre la moral, la compasión y la naturaleza humana. ¿Qué pasaría si los valores que tanto atesoramos, la bondad, la humildad y el perdón, no fueran más que cadenas que nos impiden alcanzar la verdadera grandeza? Friedrich Nietzsche creía exactamente eso, y hoy nos adentramos en el corazón de su controvertida filosofía para responder a una pregunta intrigante. ¿Por qué despreciaba la debilidad? Quédate con nosotros, porque la revelación final transformará radicalmente la forma en que te ves a ti mismo y el mundo que te rodea. En el núcleo de la filosofía de Nietzsche se encuentra un profundo desdén por la debilidad, no solo en los demás, sino dentro de nosotros mismos. Pero, ¿qué quería decir con debilidad? Nietzsche no hablaba de fragilidad física o luchas temporales. Se refería a una forma de debilidad más profunda e insidiosa, una rendición a la mediocridad, una disposición a conformarse y una negativa a asumir la responsabilidad de la propia vida. Desde su perspectiva, la mayoría de las personas abrazan la debilidad porque es más fácil que esforzarse por la grandeza. La debilidad, para Nietzsche, era una mentalidad, a rechazo de los desafíos de la vida y una renuencia a aceptar su caos inherente. Pero, ¿por qué veía Nietzsche esto de manera tan severa? Para entenderlo, debemos desentrañar su visión del potencial humano y las fuerzas que él creía lo sofocaban. La crítica de Nietzsche comienza con lo que él llamó moral esclava, un término que refleja su aguda crítica a los valores promovidos por la sociedad, especialmente por la religión organizada. La moral esclava, según Nietzsche, glorifica la debilidad. Eleva cualidades como la mansedumbre, la humildad y el sacrificio, que para él son meros mecanismos de afrontamiento para los que se sienten impotentes. Estos valores nacieron del resentimiento. Imagina a alguien que se siente impotente frente a aquellos más fuertes que él. En lugar de intentar superar su debilidad, inventa sistemas morales que enmarcan la fuerza como algo malo y la debilidad como algo virtuoso. Esto, argumentó Nietzsche, es el origen de muchos de los valores que atesoramos. ¿Reconoces este patrón en la sociedad moderna? Considera cuán a menudo celebramos la victimización sobre el triunfo, o cuán rápidos somos para criticar la ambición y la determinación como arrogancia. Nietzsche creía que esta mentalidad era peligrosa. Impide que las personas abracen lo que él denominaba la voluntad de poder, la fuerza motriz detrás de todos los logros humanos. La voluntad de poder no se trata de dominar a los demás, se trata de superarse a uno mismo. Nietzsche veía la vida como una lucha constante, una danza entre el caos y el orden, entre la destrucción y la creación. Para él, las personas más grandes son aquellas que abrazan esta lucha, que toman la materia prima de la existencia y la moldean en algo extraordinario. La debilidad, en contraste, es una negativa a involucrarse en esta lucha. Es un retroceso hacia la comodidad, la conformidad y la autopiedad. Ahora, detengámonos a reflexionar. ¿Alguna vez has sentido la atracción de estas dos fuerzas? El deseo de elevarte por encima de tus circunstancias frente a la tentación de ceder al miedo, la duda o al juicio externo? El desafío de Nietzsche es claro: te rendirás a la comodidad de la debilidad o te levantarás ante el reto de tu propia existencia. A medida que profundizamos en la filosofía de Nietzsche, nos encontramos con su arquetipo del Übermensch o superhombre. El Übermensch representa al ser humano ideal, alguien que trasciende la moralidad tradicional y crea sus propios valores. Para Nietzsche, el Übermensch es el rechazo supremo a la debilidad. Esta persona no busca a autoridades externas para guía, sino que abraza su individualidad y el caos de la existencia para forjar una vida significativa. Pero, ¿por qué es tan raro este ideal? Nietzsche creía que la sociedad lo suprime activamente a través de sistemas de control, ya sea religión, política o cultura. La sociedad fomenta la conformidad y la mediocridad. Piensa en las reglas que te han dicho que sigas, las expectativas que se han depositado sobre ti, y las maneras sutiles en que te han condicionado a priorizar la seguridad sobre el riesgo
y la estabilidad sobre el crecimiento. Nietzsche llamó a la rebelión contra estas fuerzas. Nos instó a abrazar la incomodidad de la existencia, a enfrentar las incertidumbres de la vida de frente y a crear significado en un mundo que no ofrece ninguno. Sin embargo, este camino no es para los débiles de corazón. Entendía que liberarse de las normas sociales y confrontar las propias debilidades requiere un inmenso coraje. No obstante, también creía que era el único camino hacia la verdadera libertad y realización. Él declaró célebremente: «Lo que no me mata me hace más fuerte». Esto no es un llamado a soportar el sufrimiento de manera pasiva, sino una invitación a ver cada desafío como una oportunidad para crecer. A medida que desentrañamos el desdén de la naturaleza por la debilidad, una pregunta resuena con fuerza: ¿estamos listos para confrontar la nuestra? ¿Tenemos el coraje de enfrentar el abismo, de desafiar los valores que nos han enseñado y de forjar una vida de propósito y fortaleza? ¿O nos rendiremos, como tantos antes que nosotros, a la comodidad de la mediocridad? Quédate con nosotros, porque en la próxima parte exploraremos las implicaciones más profundas de la filosofía de Nietzsche. Examinaremos cómo sus ideas resuenan en el mundo moderno y descubriremos los pasos que puedes tomar para abrazar tu fuerza interior. La revelación final es una verdad tan poderosa, tan transformadora, que podría cambiar la forma en que vives tu vida para siempre. Profundicemos en la crítica de Nietzsche a la debilidad y exploremos cómo sus ideas resuenan con las complejidades de nuestro mundo moderno. La filosofía de Nietzsche no es meramente una crítica a los valores sociales, sino un plano para la transformación personal, un llamado a rechazar la mediocridad que nos rodea y despertar el potencial dormido dentro de nosotros. Para entender completamente el desdén de la naturaleza por la debilidad, debemos examinar sus raíces. Él creía que la debilidad no es cultivada por la naturaleza, sino por la cultura. La sociedad, en la visión de Nietzsche, recompensa la conformidad y castiga la individualidad. Piensa en los sistemas que dominan nuestras vidas: escuelas que valoran la obediencia sobre la creatividad, lugares de trabajo que priorizan el cumplimiento sobre la innovación, y religiones que elevan la sumisión sobre la autoexpresión. Estos sistemas, argumentaba Nietzsche, perpetúan una cultura de debilidad al disuadir a las personas de cuestionar la autoridad y desafiar el statu quo. Considera cómo esto se manifiesta en tu propia vida. ¿Alguna vez te has sentido presionado a suprimir tu verdadero ser para encajar? ¿Alguna vez te han hecho sentir culpable por desear más éxito, más libertad, más significado? La filosofía de Nietzsche es un rechazo radical de estas presiones. Nos desafía a recuperar nuestro poder, a cuestionar las reglas que nos han dicho que debemos seguir y a crear nuestro propio camino. En el corazón de la crítica de Nietzsche está su concepto de mentalidad de rebaño. El rebaño, en su opinión, representa a las masas que siguen ciegamente las normas sociales sin cuestionar su validez. La mentalidad de rebaño se alimenta del miedo: miedo a destacar, miedo al fracaso, miedo a asumir la responsabilidad de la propia vida. Es una mentalidad que busca la comodidad en la conformidad y evita la incomodidad de la individualidad. Pero Nietzsche veía la individualidad como la máxima expresión de la existencia humana. Para él, la mayor tragedia no es el fracaso, sino una vida no vivida. Una vida dedicada a evitar riesgos, suprimir deseos y conformarse a las expectativas. Él declaró: el individuo siempre ha tenido que luchar para no ser abrumado por la tribu. Si lo intentas, a menudo te sentirás solo y a veces asustado, pero ningún precio es demasiado alto para pagar por el privilegio de ser dueño de uno mismo. Ahora, pausemos y reflexionemos. ¿Cuántas veces sacrificamos nuestra individualidad para obtener aceptación? ¿Cuántas veces elegimos la comodidad sobre la autenticidad? El desafío de Nietzsche no es fácil, pero es esencial. ¿Tendrás el coraje de abrazar tu individualidad, incluso si significa estar solo? Para Nietzsche, este coraje es la esencia de lo que significa ser humano. Es la disposición a enfrentar las incertidumbres de la vida, a abrazar su caos y a crear significado en un mundo que no ofrece ninguno. Este es el camino del Übermensch, el superhombre,
que se eleva por encima de la mentalidad de rebaño y vive la vida en sus propios términos. Pero, ¿cómo se comienza este viaje? La respuesta de Nietzsche radica en lo que él llamó amor fati o amor al destino. Este concepto no se trata de una aceptación pasiva, sino de abrazar activamente las circunstancias de la vida. Aceptación de las circunstancias de la vida, pero un abrazo activo de todo lo que la vida tiene para ofrecer, las alegrías y las tristezas, los triunfos y las luchas. Amar tu destino es ver cada experiencia como una oportunidad para crecer y cada desafío como una oportunidad para poner a prueba tu fortaleza. Imagina ver tu vida a través de este lente. En lugar de resentir tus luchas, las ves como el fuego que forja tu carácter. En lugar de temer al fracaso, lo abrazas como un peldaño hacia el éxito. Esta mentalidad, creía Nietzsche, es la clave para desbloquear tu potencial. Sin embargo, abrazar el amor fati es más fácil decirlo que hacerlo. Requiere un cambio radical en la perspectiva, una disposición a dejar ir el resentimiento, a dejar de culpar a los demás por tus circunstancias y a asumir la plena responsabilidad de tu vida. La filosofía de Nietzsche no es para los de corazón débil, exige coraje, resiliencia y un compromiso inquebrantable con el superamiento personal. Sin embargo, las recompensas son profundas. Vivir como un Übermensch es experimentar la vida con toda su intensidad. Es encontrar alegría en la lucha, significado en el caos y fortaleza ante la adversidad. Es vivir una vida que sea verdaderamente la tuya. A medida que continuamos este viaje, exploremos cómo las ideas de Nietzsche pueden aplicarse a los desafíos del mundo moderno. Cómo nos elevamos por encima de la mentalidad del rebaño en una era de redes sociales, donde a menudo se recompensa la conformidad y se castiga la individualidad. ¿Cómo cultivamos la fuerza para aceptar nuestro destino en un mundo que a menudo se siente caótico e impredecible? Estas son las preguntas que responderemos en la próxima parte. Quédense con nosotros, porque las ideas que estamos a punto de descubrir podrían transformar la forma en que te ves a ti mismo y tu lugar en el mundo. Recuerda, la revelación final aún está por llegar, una verdad tan profunda que desafiará todo lo que pensabas saber sobre la vida y la fortaleza. Ahora, unamos la filosofía de Nietzsche a las realidades del mundo moderno, donde la tensión entre la individualidad y la conformidad es más palpable que nunca. Las advertencias de Nietzsche sobre la mentalidad del rebaño son inquietantemente relevantes en una era dominada por las redes sociales, la cultura de masas y la interconexión global. La pregunta que debemos afrontar es esta: ¿cómo resistimos la atracción de la mediocridad en un mundo que constantemente exige nuestra conformidad? En la época de Nietzsche, el rebaño estaba representado por normas sociales rígidas y el poder inquebrantable de la religión organizada. Hoy, el rebaño ha evolucionado, pero sigue siendo igualmente omnipresente. Piensa en cómo las plataformas de redes sociales fomentan la conformidad a través de algoritmos diseñados para recompensar las opiniones populares mientras suprimen las voces disidentes. Considera con qué frecuencia filtramos nuestros pensamientos y emociones para encajar en las versiones curadas de la realidad que presentamos en línea. Esta es la mentalidad del rebaño moderna, una versión actualizada de las mismas fuerzas que Nietzsche criticó. Él argumentaría que las redes sociales amplifican la debilidad al recompensar el compromiso superficial por encima del pensamiento profundo, la popularidad sobre la autenticidad y la conformidad sobre la individualidad. Cada me gusta, cada compartir y cada retuiteo refuerza los valores del rebaño, moldeando sutilmente nuestro comportamiento y condicionándonos a buscar validación de los demás. Pero la filosofía de Nietzsche ofrece una salida. Nos desafía a reclamar nuestra autenticidad, a resistir la urgencia de conformarnos y a crear una vida que refleje nuestro verdadero ser. Imagina lo que significaría vivir auténticamente en la era digital. No se trata de rechazar la tecnología o retirarse de la sociedad, sino de usar estas herramientas para expresar tu individualidad en lugar de suprimirla. Se trata de preguntarte: ¿estoy publicando esto
porque se alinea con mis valores o porque quiero la aprobación de los demás. ¿Vivo para mí mismo o vivo para encajar en un molde creado por otros? El concepto de Übermensch de Nietzsche proporciona un marco para responder a estas preguntas. El Übermensch no es un recluso o un marginado, sino un creador, una persona que utiliza su perspectiva única para moldear el mundo en lugar de ser moldeada por él. En términos prácticos, esto significa cultivar la autoconciencia, abrazar la incomodidad y priorizar tus valores por encima de las expectativas sociales. Pero, ¿cómo cultivamos esta mentalidad en un mundo que nos arrastra constantemente en la dirección opuesta? La filosofía de Nietzsche sugiere 3 prácticas clave. Primero, abraza la soledad. Nietzsche creía que el verdadero autodescubrimiento requiere momentos de aislamiento, donde podemos reflexionar sobre nuestros pensamientos y deseos sin la influencia de otros. En sus palabras, el gran hombre es aquel que en medio de la multitud mantiene con perfecta dulzura la independencia de la soledad. Segundo, cultiva la resiliencia. La famosa frase de Nietzsche, lo que no me mata, me hace más fuerte, encapsula su creencia en el poder transformador de la adversidad. Los desafíos no son obstáculos a evitar, sino oportunidades para poner a prueba y fortalecer tu carácter. La próxima vez que enfrentes un contratiempo, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puede esta experiencia hacerme más fuerte? Tercero, asume la responsabilidad de tu vida. Nietzsche rechazó la idea de culpar a fuerzas externas por nuestras circunstancias. Creía que la verdadera fuerza proviene de asumir tus decisiones y crear tu destino. Esto no significa ignorar las realidades de la opresión sistémica o las barreras sociales, sino negarse a dejar que te definan. Se trata de encontrar formas de elevarte, adaptarte y prosperar a pesar de las dificultades. Ahora, volvamos a la dimensión emocional de la filosofía de Nietzsche. En su esencia, su crítica a la debilidad no es una condena, sino un llamado a la acción. Reconoció que la lucha contra la debilidad es una experiencia profundamente humana, una llena de miedo, duda e incertidumbre. Pero también creía que esta lucha es lo que le da sentido a la vida. ¿Alguna vez has enfrentado un momento de profunda duda? ¿Un momento en el que cuestionaste tus habilidades, tu propósito o tu valía? La filosofía de Nietzsche habla directamente sobre estos momentos. Nos recuerda que la duda no es un signo de fracaso, sino un catalizador para el crecimiento. Es en estos momentos de incertidumbre donde tenemos la oportunidad de confrontar nuestras debilidades, desafiar nuestras limitaciones y salir más fuerte. Considera los desafíos que enfrentas en tu propia vida. Quizás te sientes atrapado en un trabajo que reprime tu creatividad, en una relación que limita tu crecimiento o en una mentalidad que te frena. La pregunta de Nietzsche hacia ti sería esta: ¿estás dispuesto a enfrentar estos desafíos de frente? ¿Estás dispuesto a aceptar la incomodidad del cambio para crear una vida que refleje tu verdadero potencial? A medida que avanzamos hacia la última parte de nuestro viaje, descubriremos la percepción más profunda de la filosofía de Nietzsche, una revelación que tiene el poder de transformar cómo te ves a ti mismo y al mundo que te rodea. Este es el desafío supremo que Nietzsche plantea a la humanidad: el coraje de enfrentar el abismo, de abrazar el caos de la existencia y de crear significado en un mundo que no ofrece ninguno. Quédate con nosotros, porque la conclusión no es solo un final, sino un comienzo, una llamada a despertar la fuerza que llevas dentro y a vivir una vida de propósito, autenticidad y poder. Ahora, lleguemos a la culminación de la filosofía de Nietzsche, una verdad tan profunda, tan desafiante, que nos exige confrontar la esencia misma de nuestra existencia. En el corazón de la crítica de Nietzsche a la debilidad se encuentra una invitación a trascenderla. Esta es la tarea suprema que presenta: mirar en el abismo de la incertidumbre de la vida, su falta de significado inherente y su naturaleza caótica, y salir más fuertes, más auténticos y más vivos que nunca. Para Nietzsche, la vida no es un rompecabezas que resolver, sino un lienzo que pintar, una danza que realizar. Los débiles ven la vida como una carga llena de obstáculos y sufrimiento, pero los fuertes, el Übermensch, ven la vida como una oportunidad.
Abrazan su caos, su imprevisibilidad y sus desafíos como las materias primas de las que pueden crear algo extraordinario. Pero, ¿cómo podemos convertirnos en esta versión de nosotros mismos? La respuesta de Nietzsche es a la vez inspiradora y abrumadora. Debemos convertirnos en creadores. Esto no significa necesariamente ser artistas o inventores, aunque podría. Significa asumir la responsabilidad de dar forma a nuestras vidas, nuestros valores y nuestro destino. En la filosofía de Nietzsche, la creación es el acto más alto de fortaleza, ya que requiere que enfrentemos el vacío de la vida y lo llenemos con nuestro propio significado. Aquí es donde entra el concepto de la recurrencia eterna, un experimento mental que Nietzsche propuso para desafiar cómo vivimos nuestras vidas. Imagina, dijo, que tuvieras que vivir tu vida una y otra vez, exactamente como es, por toda la eternidad. Cada elección que hagas, cada acción que tomes, se repetiría sin fin. ¿Cómo cambiaría esta realización la forma en que vives? ¿Abrazarías cada momento, sabiendo que repercutirá para siempre, o te encogerías ante el pensamiento, paralizado por el arrepentimiento y el miedo? Nietzsche planteó esta idea no como una creencia literal, sino como un ejercicio mental para inspirarnos a vivir con intención, valentía y autenticidad. La recurrencia eterna nos obliga a confrontar una pregunta poderosa. Si tu vida se repitiera para siempre, ¿estarías orgulloso de ella? Ahora, considera esta pregunta en el contexto de tu propia vida. ¿Vives de una manera que refleje tus valores y aspiraciones más profundos? ¿Estás abrazando los desafíos que se te presentan o los evitas por miedo? La filosofía de Nietzsche nos invita a ver la vida no como algo que soportar, sino como algo que crear, una obra maestra moldeada por nuestras elecciones, nuestras luchas y nuestros triunfos. ¿Y qué hay del abismo? Nietzsche advirtió famosamente: cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Esta frase captura el desafío existencial de enfrentar las incertidumbres de la vida. El abismo representa el vacío, la falta de significado inherente en el universo. Para muchos, esta realización es aterradora, pero para Nietzsche es liberadora. La ausencia de significado no es una maldición, sino un regalo, ya que nos brinda la libertad de crear el nuestro, vivir auténticamente. Nietzsche argumentó que debemos abrazar esta libertad. Debemos rechazar las cómodas ilusiones de la autoridad externa, ya sea religión, tradición o expectativas sociales, y asumir la responsabilidad de nuestras propias vidas. Esta no es una tarea fácil. Requiere que enfrentemos nuestros miedos, nuestras dudas y nuestras debilidades con una resolución resuelta. La honestidad, pero es el único camino hacia la verdadera fortaleza y realización. Al llegar al final de nuestra exploración, reflexionemos sobre las lecciones que Nietzsche nos ofrece. La debilidad para él no es un rasgo inherente, sino una elección, una mentalidad que prioriza la comodidad sobre el crecimiento, la conformidad sobre la individualidad y la pasividad sobre la acción. La fortaleza, en contraste, es el valor para enfrentar los desafíos de la vida, abrazar su caos y crear significado donde no lo hay. Este viaje no es para los débiles de corazón. Requiere resiliencia, introspección y un compromiso inquebrantable con el superarse a uno mismo, pero las recompensas son profundas. Vivir como un Übermensch es experimentar la vida en su máxima intensidad, encontrar alegría en la lucha y crear un legado que refleje tu verdadero ser. Así que, al cerrar, te dejo con este reto. ¿Confrontarás el abismo? ¿Abrazarás el caos de la existencia y crearás tu propio significado? ¿O te retirarás a la comodidad de la debilidad, dejando que la manada dicte tu vida? La elección es tuya, y es una que solo tú puedes tomar. Recuerda, como declaró Nietzsche, conviértete en quien eres. El camino hacia la grandeza no radica en evitar los desafíos de la vida, sino en abrazarlos, no en buscar comodidad, sino en crear propósito, y no en seguir a la manada, sino en forjar tu propio camino. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la profunda y provocadora filosofía de Nietzsche. Ahora, tómate un momento para reflexionar.
Comparte tus pensamientos a continuación. ¿Cómo responderás al llamado de Nietzsche a la fortaleza? ¿Cómo te elevarás por encima de la manada y crearás una vida que sea verdaderamente tuya? El viaje comienza ahora, y es un viaje que vale la pena emprender. Gracias por escuchar.